Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos otro día más para compartir un momento con ustedes la palabra del Señor. Y esperamos que el día de hoy también el Señor pueda hablarnos a nuestras vidas, ya que es su voluntad que cada día cada uno de nosotros tengamos dirección y tengamos sabiduría de Dios para afrontar un día más en la vida. Hoy queremos hablar, hermanos, un día como hoy sobre el libro de Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quisiéramos un momento orar por que el Señor bendiga nuestras vidas con el poder de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, dirígenos hoy, enséñanos hoy, llena nuestro corazón de tu bien, de todo tu bien, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Esta carta de Romanos, el apóstol San Pablo la está escribiendo a los hermanos en Roma. En este tiempo, probablemente nadie de los apóstoles todavía había visitado Roma. Y el apóstol escribe esta carta, hermosa epístola, para esa hermosa iglesia que está en Roma. Y en este punto, el apóstol nos enseña, o les enseña, que Dios, o la ira de Dios contra la injusticia, es el punto que va a tratar el Señor a través de su siervo Pablo, que va a enviar esta epístola. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios contra la impiedad e injusticia de los hombres. En el 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire, mi querido hermano, cuando Pablo el apóstol escribe esta carta a Roma, les dice a la comunidad o a los creyentes que el hombre no está en desconocimiento o falta de conocimiento del verdadero Dios. Porque el imperio romano es un imperio que adora muchos, tiene un panteón muy grande de muchos dioses. Pero a la vez, muchas veces sus emperadores se declaran dioses. Y juntamente con esta idolatría, con sus emperadores o sus gobernantes que se creen dioses, hay una decadencia moral, una decadencia de impiedad, como dice el texto, e injusticia social. Y Dios dice que está airado, molesto contra esto. ¿Por qué? Por la sencilla razón que dice la Biblia: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se los manifestó, lo que de Dios se conoce. ¿El hombre conoce a Dios? Esa es la pregunta. ¿El hombre ha conocido a Dios? ¿Lo conoció Adán a Dios en el huerto? Yo estaba pensando, hermanos míos, seleccionando algunos textos, quisiera verlos con usted, seleccionar algunos textos. Mire, en el capítulo
4:6, por ejemplo, de Génesis, cuando Caín está molesto, iracundo y está planeando matar a su hermano. ¿Sabe? Es el mismo Dios que viene a conversar con un Caín ya bajo este mundo de pecado, y un Caín airado con sentimientos homicidas. Y le dice el Señor en el 4:6: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? A pesar de las razones de Dios para que Caín no haga lo que quería hacer, Caín no escuchó al Señor. Y aún después de haber matado injustamente a su hermano y convertirse en el primer asesino en la tierra, Dios vuelve a hablarle. Ahí dice en el verso 15: y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallara. ¿Qué le parece? Porque si vemos por ejemplo en el 17, conoció Caín a su mujer, ¿verdad? Y tuvo un hijo, ahí está su nombre. En el 4:16 habitó en tierra de Nod, en el oriente, y ahí construye una ciudad. La primera pregunta, entonces, de este punto: ¿Caín conocía a Dios? ¿Dios mismo no fue el que trató de ayudar a este hombre para que no se convierta en un asesino? Cuando lo condenó a vivir errante y lejos de la comunidad de su familia, ¿no fue Caín que se quejó y le dijo a Dios que cualquiera que lo encontrase, los parientes iban a matar? ¿Y no fue Dios el que le puso una señal a Caín para que nadie lo matase? Pero Caín funda una ciudad sin temor de Dios, se olvida del Señor y la funda de acuerdo a sus propias filosofías, de acuerdo a su propio entendimiento y conocimiento de Dios o de filosófico. Una ciudad impía, cruel, malvada. Usted ve que en los tiempos de Noé, estas dos naciones o dos civilizaciones se juntan. Después de haber crecido cada civilización, los hijos de Adán y los hijos de Caín, la ciudad de Caín creció tan grande que un día tuvieron que encontrarse. Y usted vio esa mezcla de los seguidores de Dios con los hijos de los hombres, aquellas personas que vivían de acuerdo a sus bajas pasiones y sus malos deseos, y todo el desastre que trajeron, de tal manera que Dios destruye esa ciudad, o a ese mundo antiguo. Hay otro texto bíblico, y este texto bíblico es en el libro de Génesis, en el capítulo 9, Génesis capítulo 9, donde Dios, después de la destrucción de ese mundo antiguo, donde 40 días llovió terriblemente y el Señor hizo descansar el arca en uno de los montes de Moria, ¿verdad? En uno de los montes, en ese monte donde hizo que descanse el arca. Dios conversó. Nuevamente se acercó a Noé y a sus hijos, hizo un pacto con ellos y bendijo, 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, eso quiere decir que no solamente Noé escuchó, todos sus 3 hijos escucharon la voz de Dios, probablemente sus esposas. Les dice Dios, fructificad
multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros, nuevamente, vosotros. ¿Ve? Hace un pacto con Noé y sus hijos escuchan. Ellos habían sido testigos de la justa ira de Dios y ellos vivieron entre dos civilizaciones, una civilización totalmente malvada que fue destruida por la ira de Dios y una generación nueva a la cual ellos, con sus familias, pues iban a tener hijos, multiplicarse y formar una nueva ciudad o ciudades. ¿Qué pasó de nuevo con los hijos de Noé? Se rebelaron contra Dios. Una vez ya viviendo en sus lugares estables, con alimentos, con todo, se olvidaron de la ira de Dios, se olvidaron de lo que Dios había hecho por causa del pecado y se tornaron a la idolatría. Vemos los grandes imperios egipcios, mesopotamios, vemos la Babilonia ya en Sinar, y etcétera, 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 los asirios y todos esos países que comienzan a multiplicarse de la familia de los hijos de Noé, y cada uno forma su propia sociedad y cada uno establece su propia religión, distorsionando la religión verdadera, haciéndose dioses, señores, ídolos, para dar poder y fuerza a su estatus como líderes en esas comunidades o en esos países. Yo le digo, hermano, cuando Dios confundió las lenguas en Sinar, en Génesis 10, cuando todos se fueron y fueron llenando los países a donde llegaron y hasta aún a nuestra América, ¿verdad? Tenían conocimiento de Dios, conocían al Señor. Por eso que en Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Que ellos distorsionaran la verdad de Dios ya tiene que ver con sus propias decisiones, su propio hambre de poder, creerse lo que no eran, sabiendo que eran criaturas de Dios. Ya es muy diferente. Mire, en el 1:20 aún dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otro, cuando el hombre mira el cielo, mira la tierra, Matthew Henry decía que cuando el hombre toma un microscopio y comienza a examinar la tierra, los microbios, diferentes criaturas viviendo, minúsculas viviendo en la tierra, y cada una cumpliendo un trabajo para que esta tierra se mantenga en orden. El científico toma un microscopio o un sofisticado macroscopio, si podemos decir así, y puede ver toda la gran naturaleza. Estoy hablando de nuestro siglo, pero aún el hombre común que no tuvo todos esos instrumentos pudo saber que los ríos, que los lagos, que las condiciones del tiempo para sembrar, nosotros mismos, la vida, todo lo que había a su alrededor, pues se necesitaba una mente inteligente para mantenerlo en orden y para haberlo creado. Y termino con el 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, los hombres conocieron a Dios, ya sea Noé, Adán, Caín, que conocieron a Dios, o ya sea los hijos, ¿verdad? Los hijos de Noé, todos ellos conocieron a Dios, contaron los hechos de Dios a sus hijos, y si no le glorificaron a Dios, si no le dieron gracias a Dios, al contrario,
se envanecieron en su razón. Y una vez que comenzaron a filosofar y a dejar a Dios, a darle la espalda al verdadero conocimiento, al verdadero Dios de su existencia, su necio corazón se entenebreció. Su razón, su discernimiento, su procesar la realidad, entenderla tal como era, se oscureció y se entenebreció, y profesando ser necios, profesando ser sabios, se hicieron necios y comenzaron a adorar imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se entenebrecieron tanto su corazón que dejaron al Dios creador y comenzaron a adorar figuras de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y con la idolatría, dice, Dios los entregó a la inmundicia. Como ya no quisieron saber nada de Dios, Dios los dejó y se comenzaron dice la Biblia, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mis amados, qué triste, ¿verdad? Pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Antes de esta terrible pandemia que hoy está azotando al mundo, usted veía los desfiles de las ideologías, de la maldad del hombre, del odio del hombre contra la religión, contra el Dios verdadero. Todo esto, mi amado hermano, no acontece porque quiere acontecer, sino dice, como no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los dejó, los entregó a esa mente retorcida y reprobada. Qué triste, mi amado hermano, pero estas personas en esa forma de vida no son felices, no son felices y necesitan a Jesús en sus corazones, y el Espíritu Santo reencauzará su vida, les dará paz, les dará vida y les dará el amor de Dios para amarse, para poder amar a otros y para vivir una vida nueva. Mi amigo, mi hermano, si usted aún no ha recibido a Jesús como el Señor de su vida y no le ha estado dando gloria a Él, incline su rostro hoy y reciba al Cristo bendito que murió en la cruz para que con su santa sangre pueda lavar todos sus pecados y sus perversidades y todas las cosas malas que usted ha estado cometiendo. Solo la sangre de Jesús puede lavarlo, y una vez que su corazón y su mente, su ser esté alabado por la sangre del Señor, el Espíritu Santo vendrá a ser una morada en su corazón y usted será una persona nueva y diferente, con poder para vivir una vida diferente. Incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias porque nunca nos dejaste, Señor, sino que en cada generación te diste a conocer. Aún hoy, en lo más profundo de las selvas peruanas, brasileñas y en todo lugar, aún hay hombres en la edad de piedra que aún adoran, Señor, a la piedra, a lo que no conocen. Porque aunque han perdido de vista quizás tu vida, pero en sus conciencias están grabadas, Señor, tu ley. Está grabado, Señor, el sello tuyo de que ellos son, Señor, tu creación y que tú les amas. Dios mío, conociendo que Jesús murió por nuestros pecados, lavamos, Señor, nuestras maldades con su preciosa sangre, Dios mío, y que tu Espíritu Santo venga a vivir a nuestro corazón y que nos des el poder de tu Espíritu para vivir una vida nueva. Gracias, Señor, bendigo tu nombre. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.
Bendiciones.